Bienvenidos, reciban un cordial saludo a la segunda clase de la unidad 1 del Programa Nacional de Formación de la Universidad Experimental de la Seguridad en la materia de multidimensionalidad de la seguridad ciudadana. El día de hoy trataremos los temas concernientes a las concepciones y tendencias de la seguridad ciudadana. El artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desarrolla la regulación máxima constitucional de la seguridad ciudadana. Entonces, así vemos que la seguridad ciudadana se tiene como un deber derecho, un deber del Estado a asegurar la protección de los ciudadanos, la protección frente a las situaciones de amenaza, vulnerabilidad o riesgo, a su integridad física, a sus propiedades y el disfrute de sus derechos y sobre todo el cumplimiento de los derechos humanos. Fíjense también que el Estado, dentro de la concepción de seguridad ciudadana, debe asegurar el cumplimiento de los particulares de los deberes que establezcan la Constitución y la ley. Entonces, tenemos que es una función que tiene el Estado, una competencia, un deber de brindar protección, tuición al derecho que tienen los ciudadanos que habitamos en la República, a la protección de aquellas situaciones que involucran riesgo, vulnerabilidad o peligro, al disfrute de los derechos, la integridad física, sus bienes y al ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La misma normativa le da competencia a los ciudadanos para participar en la confección, en la formación, en la discusión de los programas destinados a la prevención de la seguridad ciudadana y la administración de sus emergencias, de manera tal que no solo se constituye un derecho a la ciudadanía, sino en que sean protegidos tales derechos, sino también a participar en la formación de los planes públicos. El artículo termina estableciendo o ratificando el deber que tienen los cuerpos de seguridad del Estado, que incumbe el ejercicio de la seguridad ciudadana, el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas. Además de que hace una prohibición expresa de la utilización de armas tóxicas para corregir o para afrontar los casos en lo que se vea involucrado los peligros, vulnerabilidades y riesgos. La norma termina literalmente diciendo o prohibiendo expresamente que el uso de armas o sustancias tóxicas por parte de los funcionarios policiales y de seguridad estará limitado por los principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad. De manera que el ejercicio o el uso de tales tipos de armamento están delimitados por la norma constitucional y la ley se encargaría de reglamentarlo específicamente. Ahora bien, un concepto doctrinal creado por la autora Erika Michel Jiménez Betancourt en su trabajo para optar al título de especialista en derechos humanos, llegó a la siguiente definición. La seguridad ciudadana es un deber del Estado, el cual debería tener por norte por fortalecer el Estado de Derecho
y la democracia, y como fin salvaguardar la integridad de las personas y la protección y defensa de sus derechos para el goce y disfrute de cada uno de esos derechos. Ahora bien, vamos a ver en detalle cada concepto que está involucrado en la teoría de la seguridad ciudadana, según el concepto que acabamos de ver. Entonces allí vemos que la seguridad ciudadana es una función y un deber del Estado para proteger ciertos derechos ciudadanos, así como las instituciones que nos hemos dado en la República. Entonces, la seguridad ciudadana debe garantizar el Estado de Derecho, la democracia, la integridad de las personas y los derechos humanos. Veamos cada uno de esos conceptos. Como función deber, es competencia del Estado. Recordemos que nuestra Constitución prohíbe la autodefensa. Nadie podrá hacer justicia por propia mano y para ello el Estado crea una estructura, un sistema jurídico para suplantar la autodefensa y garantizar la seguridad ciudadana. Entonces, ese sistema de seguridad ciudadana que ya hemos visto, compuesto por órganos de seguridad ciudadana, compuesto por leyes que veremos en lo largo de esta materia con precisión, va a suplantar la autodefensa de los particulares, quienes no nos podremos hacer justicia por nuestras propias manos, sino que va a haber una organización estatal, un sistema estatal compuesto por órganos y compuesto por leyes con la participación de los ciudadanos para afrontar todas esas situaciones de peligro, vulnerabilidad o amenaza. Entonces es una función del Estado, una función pública, el cual va a ser exclusiva e irrenunciable. ¿Por qué? Porque el Estado no puede delegar, no puede privatizar la competencia, derecho, deber de la seguridad ciudadana. Entonces, solo el Estado va a ejercer de manera exclusiva e irrenunciable, porque debe garantizar que la seguridad ciudadana impere, porque prohibió la autodefensa. Entonces, el Estado jamás podrá renunciar, so pena de las responsabilidades penales, civiles y administrativas previstas en la ley. Ahora, la actuación de los órganos de seguridad ciudadana van a estar regidas por la ley, y todos los órganos de la seguridad ciudadana y de los particulares van a estar sometidas a la ley como principio de legalidad. Recordemos que los particulares pueden participar o pueden intervenir en la seguridad ciudadana, pero solo conforme a lo establecido en las leyes, no de motus propio, no ejerciendo la fuerza pública de propia mano, sino que eso va a estar reservado a los órganos del Estado. Hay una excepción en el artículo de la flagrancia, que es las aprehensiones civiles. En los casos de los delitos de acción pública, cualquier ciudadano puede aprehender a la persona que ha sido vista en la comisión de un delito flagrante e entregarlo de manera inmediata a las autoridades, pero eso por supuesto tiene sus bemoles en la práctica, porque el ciudadano que ejecute esa aprehensión va a ser responsable, según la ley, de cualquier delito que cometa en el ejercicio de ese derecho de aprehender en flagrancia a una persona que cometa un delito, con los supuestos de la flagrancia, por supuesto. Ajá, sigamos entonces con los conceptos. Esa función debe estar de naturaleza civil, lo dice expresamente no solo la Constitución, sino las leyes que regulan la seguridad ciudadana y que vamos a ver con posterioridad.
Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que cualquier delito que se cometa en el ejercicio de la seguridad ciudadana, no solo por los funcionarios que formen parte de los órganos de seguridad ciudadana, sino por los particulares, van a ser procesados por tribunales civiles. Así sea que el órgano de la seguridad ciudadana tenga naturaleza militar, como lo veremos más adelante, porque la ley amplía el concepto de órgano de seguridad ciudadana a cuerpos militares. Y por último, esa función de ver del Estado va a ser ejercida por órganos públicos, órganos de seguridad ciudadana que lo vimos en la clase pasada de manera somera: Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, el Cuerpo de Bomberos, la Protección Civil y otros órganos que vamos a ver muy pronto en esta cátedra de manera más específica. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una concepción del Estado moderno que propugna principalmente el imperio de la ley, a la cual se deben someter todos los órganos públicos y los particulares. Todos entonces tienen que estar regidos por la ley. Ese Estado de Derecho debe garantizar la protección de los derechos subjetivos y de los derechos humanos. Cuando hablo de derechos subjetivos, no solo el derecho a la vida y los derechos humanos que se establecen en la Constitución y en los tratados y convenios sobre derechos internacionales, sino que también se aplican a otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la propiedad tiene que estar garantizado en un Estado de Derecho, entre otros. Entonces, la seguridad ciudadana no solo incumbe la protección a la integridad física, sino a las propiedades de las personas. En el Estado de Derecho, todos debemos ser iguales ante la ley y no debe haber discriminación en razón de diferencias o distingos de sexo, raza, condición social, creencias religiosas. Además, ese Estado de Derecho en Venezuela es participativo, o sea que los ciudadanos podemos intervenir en los asuntos públicos de conformidad con lo establecido en la ley, no solo mediante el derecho al voto, sino otras formas de participación. Por ejemplo, en el asunto, en la cosa pública se puede intervenir a través de los consejos comunales. Y en materia de seguridad ciudadana, en la formación de los planes públicos de seguridad ciudadana. El Estado de Derecho también debe garantizar la separación e independencia de los poderes, de manera que los 5 poderes establecidos por nuestra Constitución, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, el moral y el electoral, deben ser autónomos, pero todos deben colaborar con los fines públicos. De manera que no se admite ninguna intervención desde el punto de vista teórico de ninguno de los poderes para tratar de sobreponerse sobre los demás. Y para resolver esas disputas entre los diferentes poderes, la Constitución le da la facultad a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para dirimir cuando hay conflictos de poderes. En el concepto de seguridad ciudadana está también garantizar la democracia. La democracia, que es una forma de derecho donde imperan la libertad personal, lo cual significa que todos podemos hacer lo que legalmente no esté prohibido y que no lesionemos los derechos de los demás. Por supuesto, sujetos a las leyes. Debe haber libertad de conciencia, de modo de que no se puede imponer formas de pensamiento a ninguna persona. Y
El ciudadano debe actuar según sus propias convicciones, aunque esté sujeto a responsabilidades establecidas en la ley. La democracia también propugna o garantiza la igualdad, que ya lo comentamos, significa que todos debemos recibir el mismo tratamiento y no haber discriminaciones en razones de sexo, raza, condición social, religiosa, entre otras. La democracia debe garantizar el ejercicio de los derechos políticos, tales como el voto para elegir las autoridades previstas en la ley, el referéndum, el cual es aprobatorio o revocatorio o abrogatorio. Es aprobatorio cuando se le consulta a la población su opinión sobre determinado tema. Es revocatorio cuando se le consulta a la población mediante el voto si el mandato de un órgano elegido por voluntad popular debe ser revocado, y abrogatorio para derogar leyes vigentes, o sea que se somete mediante un referendo abrogatorio al pueblo para que opine si determinada ley después debe ser derogada. Y por último, la democracia debe garantizar la participación en los asuntos públicos, como lo hemos visto, porque en nuestro Estado es un Estado de derecho democrático y participativo. Y esa participación es una delegación que se le hace a la ciudadanía para que opine e intervenga según las disposiciones de la ley en asuntos públicos. El otro concepto que engloba la protección de la seguridad ciudadana es de la integridad al individuo, y esta integridad está compuesta por dos conceptos: la física, que es la corporal, que evita o prohíbe ante situaciones médicas que las personas sean sometidas en contra de su voluntad a algún tipo de tratamiento, exámenes o experimentos médicos. La seguridad ciudadana también garantiza que ninguno de los particulares sea objeto de agresiones físicas, y en caso de que lo sea, entonces se abre la intervención a los órganos de seguridad ciudadana para reprimir. Entonces, en ese sentido hay una actividad preventiva y una actividad represiva, que también garantiza la seguridad ciudadana que no seamos sometidos a tortura ni que se nos cause la muerte a los ciudadanos. Entonces, como les dije, esa protección o tuición a la integridad se hace de manera preventiva y de manera represiva. La primera para evitar el daño a la integridad física, y la otra, la represiva, cuando ésta se produzca porque se supera la función de prevención, entonces entra los mecanismos del Estado para reprimir el delito, mediante, por supuesto, el ejercicio de la acción penal. También la integridad moral garantiza que la seguridad ciudadana va a prevenir y a reprimir vulneraciones, peligros o amenazas contra la autodeterminación que tienen las personas y la libre elección de su estilo de vida. Entonces, allí los órganos de seguridad ciudadana deben prevenir y después deben abocarse a reprimir cualquier vulneración en contra de la integridad moral de las personas. Entonces, este concepto es muy importante porque es parte integrante de los derechos humanos el respeto a la integridad de los individuos. Por último, el concepto de seguridad ciudadana le da una preeminencia importantísima a los derechos humanos.
Los derechos humanos son todos aquellos inherentes a la persona humana, consagrados de manera típica en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados y convenios internacionales, las cuales verán con mayor extensión en la cátedra respectiva. Y estos derechos humanos típicos son los que la Constitución define, le pone nombre: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, al voto, los delitos socioeconómicos, ambientales, económicos, entre otros. La Constitución establece y define cuáles son. En cambio, hay otros típicos que no tienen nombre, pero que por la razón inherente les pertenece o pueden ser ejercidos por cualquier persona. El artículo 27 de la Constitución lo establece muy claro, que el Estado amparará, los órganos de justicia amparará a las personas en el uso y disfrute de los derechos humanos, ya sean difusos o colectivos, y aquellos que no estén expresamente consagrados en la ley, pero que por ser inherente a la condición humana se puedan ejercer. Nos toca hablar sobre las tendencias de la seguridad ciudadana. Fíjese, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece una transición del concepto del orden público al de la seguridad ciudadana. El orden público era consagrado por la Constitución del 61 como la preeminencia o la protección que se le debía dar a los órganos públicos, y por lo tanto se ejerció excesiva represión a las personas que ejercían cualquier tipo de protesta o se tenía como sospechoso. Recordemos aquella ley de vagos y maleantes. Entonces, el orden público le da preeminencia a los órganos estatales y al cumplimiento de la ley, un concepto muy formal que se prestó a malas interpretaciones y que por ello se produjeron muchísimas, pero muchos excesos violatorios de los derechos humanos. El orden público poco tomaba en cuenta el ejercicio de los derechos subjetivos y humanos de la persona, sino que le daba absoluta preeminencia a los órganos del Estado y a las personas que, por supuesto, lo ejercían. Esa tendencia pasó a la figura de la seguridad ciudadana dentro de nuestra Constitución, la cual garantiza la calidad de vida de las personas, la protección a su vida y a sus propiedades, la paz y la convivencia pacífica. Entonces vemos que hubo un cambio de tendencia y de concepción dentro de estas figuras de orden público y de seguridad ciudadana. Bueno, finalizado este punto, les doy muchas gracias por su atención. Nos vemos en la clase siguiente.